El invierno se aferraba a los cañones de Wall Street con una mordida helada, envolviendo los rascacielos de acero y cristal en una neblina gris. El aire olía a asfalto mojado y a la ambición desmedida que impulsaba la ciudad. Abajo, en las aceras, un río de trajes caros y abrigos de diseñador fluía con una urgencia implacable, cada persona un universo cerrado, ajeno a los demás. El ruido era una sinfonía constante, el rugido del tráfico, el murmullo incesante de conversaciones sobre acciones y mercados, el eco de los tacones contra el granito. Era un ecosistema de poder, un lugar donde el tiempo era dinero y la indiferencia una herramienta de supervivencia. En medio de esta jungla de concreto, el frío no era solo climático, sino también humano, una barrera invisible que aislaba a cualquiera que no pudiera seguir el ritmo frenético de la riqueza. En medio de ese caos organizado, Javier Castillo era un depredador en su hábitat natural. A sus 48 años, caminaba con la confianza de un hombre que había conquistado cada metro cuadrado de ese territorio hostil. Su traje italiano hecho a medida no tenía una sola arruga, y el reloj en su muñeca valía más que el auto promedio. Sostenía el celular pegado a la oreja, su voz un látigo de impaciencia que cortaba el aire gélido, escupiendo órdenes sobre cifras y resultados. Su rostro, aunque cuidado, llevaba la máscara del éxito que no lograba ocultar un cansancio crónico, una desconexión profunda que se asomaba en su mirada. Era la viva imagen del triunfo material, un hombre que lo tenía todo, pero cuyos ojos reflejaban el vacío de un penthouse impecable y silencioso, un espacio que había llenado de lujos para no tener que enfrentar su soledad. Sentada en los fríos escalones de mármol de un banco, completamente invisible para la marea humana, estaba Elena Ramírez. A sus 70 años, su mundo se había reducido al contenido de un viejo y ruidoso carrito de supermercado lleno de latas y botellas. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, cada línea una historia de pérdida y supervivencia, pero sus ojos, aunque cansados, conservaban una claridad y una dulzura que desentonaban con la dureza del entorno. Vestía capas de ropa sencilla y gastada, pero impecablemente limpia, un pequeño acto de dignidad en medio del abandono. Sus manos encallecidas por el trabajo descansaban sobre sus rodillas, mientras observaba el desfile de poder con una calma resignada. La soledad era su compañera constante, un peso que sentía no solo en el alma, sino en los huesos doloridos por el frío. Absorto en una llamada sobre una transacción que había salido mal, Javier pasó deprisa junto a Elena, su frustración palpable en cada zancada. Al terminar la conversación, guardó bruscamente el celular en el bolsillo interior de su saco. En ese gesto mecánico y apurado, su costosa billetera de cuero se deslizó sin que él lo notara, cayendo silenciosamente sobre la acera. Elena vio el objeto oscuro contra el concreto pálido. Sus ojos se abrieron de par en par. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Dentro de esa billetera, imaginó, había una solución, un respiro, una oportunidad. La batalla fue visible en su rostro. La tentación contra una vida de integridad. Venciendo el impulso, se levantó con dificultad, el cuerpo protestando, y recogió la billetera. Intentó gritar, pero su voz débil se perdió en el estruendo de la ciudad. Javier ya había doblado la esquina, desapareciendo. Con la billetera de cuero en su mano, Elena sintió un peso que iba más allá de su contenido. No era el peso del dinero, sino el de una decisión que reafirmaba cada fibra de su ser. Cada paso que daba hacia la estación de policía más cercana era una batalla contra el dolor de sus articulaciones y el ruido ensordecedor de su carrito, que parecía gritar su pobreza a la ciudad indiferente.
El frío le calaba los huesos, pero una extraña calidez se instalaba en su pecho, la certeza de estar haciendo lo único que su conciencia le permitía. Ignoró las miradas curiosas y el desdén ocasional de los transeúntes. Su misión era simple y clara: devolver lo que no era suyo, un principio que había sido el pilar de una vida entera, sin importar cuán derrumbada estuviera ahora. Al entrar en la comisaría, el calor artificial y el olor a desinfectante la envolvieron, un contraste abrumador con el aire helado de la calle. Se acercó al mostrador con una vacilación que no sentía por dentro. El oficial de turno, un hombre joven, con una expresión de aburrimiento profesional, levantó la vista de su computadora sin mucho interés. Elena, con su voz suave y algo temblorosa, explicó la situación con una sencillez que pareció desarmarlo. Colocó la billetera sobre el mostrador, como si fuera una ofrenda sagrada. El oficial la abrió, vio la cantidad de dinero y las tarjetas de crédito platino, y su expresión cambió de la indiferencia al asombro. Miró a Elena, a su ropa gastada y a su carrito lleno de latas, y por un instante el cinismo de su profesión se desvaneció. Mientras tanto, Javier descubrió la ausencia de su billetera en el peor momento posible, al intentar pagar un café en una reunión crucial. La irritación inicial se convirtió rápidamente en una furia fría y controlada. Inmediatamente llamó a su banco para cancelar las tarjetas, su voz cortante mientras imaginaba el largo y tedioso proceso de reemplazar sus documentos. Para él, no era una pérdida emocional, sino un inconveniente logístico, una distracción inoportuna en un día ya complicado. La idea de que alguien pudiera devolverla ni siquiera cruzó por su mente. En su mundo, la gente no devolvía fortunas caídas en la acera, las aprovechaba. Rastreó la última transacción y al enterarse por la policía de que había sido entregada, sintió más sorpresa que alivio. Una anomalía en el predecible sistema de pérdidas y ganancias que regía su vida. Llegó a la comisaría con la misma prisa impaciente con la que vivía. Su traje impecable y su aire de autoridad lo hicieron destacar en la modesta sala de espera. Se dirigió directamente al mostrador, esperando un trámite rápido, una firma y la recuperación de su propiedad. El oficial, el mismo que había atendido a Elena, lo reconoció por la descripción. Con un gesto de cabeza, señaló hacia una silla en un rincón. La señora que la encontró todavía está aquí. Quería asegurarse de que llegara a las manos correctas. Javier siguió la dirección de su mirada y su mundo se detuvo. Allí, sentada con una dignidad silenciosa, estaba la mujer invisible que había visto en los escalones del banco. Por primera vez, realmente la vio. La claridad en sus ojos cansados, la limpieza de su ropa humilde, la paz en su rostro arrugado. En ese instante, la imagen de Elena se superpuso con la de su madre. Recordó la forma en que su madre le hablaba de la integridad, de cómo el verdadero valor de una persona no estaba en su cuenta bancaria, sino en sus acciones cuando nadie la observaba. La conmoción fue tan profunda que sintió un golpe físico en el pecho. La irritación, la prisa, la arrogancia, todo se disolvió, dejando al descubierto una vulnerabilidad que no había sentido en años. La culpa por no haber estado en el lecho de muerte de su madre lo inundó con una fuerza devastadora. Esta mujer, una completa extraña, le estaba mostrando el mismo carácter que él había admirado, y no en su ausencia, traicionado. El penthouse, las acciones, los logros, todo se sintió vacío y falso frente a ese simple acto de honestidad. Historias como esta nos recuerdan que la decencia humana puede aparecer en los lugares más inesperados, rompiendo las barreras que construimos a nuestro alrededor. Si crees que estos relatos merecen ser contados, tu suscripción nos da la fuerza para seguir compartiendo momentos que nos devuelven la fe en las personas. Javier
luchando por recuperar la compostura, se acercó a Elena. Su voz, normalmente tan firme y autoritaria, salió como un susurro. Le dio las gracias, pero las palabras le parecieron insuficientes. Sacó un fajo de billetes de su bolsillo, una recompensa considerable, y se lo ofreció. Por favor, acepte esto. Es lo menos que puedo hacer. Elena lo miró a los ojos y con una suave sonrisa negó con la cabeza. No, señor, yo solo hice lo correcto. Eso no tiene precio. La negativa lo descolocó por completo. En su universo, todo tenía un precio. Cada favor era una transacción. Cada gesto tenía un retorno esperado. El rechazo de Elena no era un acto de orgullo, sino una declaración de principios que él había olvidado. Se quedó sin palabras, sosteniendo el dinero inútil en su mano. La culpa que sentía por su madre se intensificó, transformándose en una necesidad desesperada de redención. Veía en Elena una oportunidad, no para enmendar su error pasado, que era imborrable, sino para honrar la memoria de su madre de la única manera que ahora parecía tener sentido. Ayudar a esta mujer se convirtió en una obsesión repentina, una forma de silenciar los fantasmas que lo atormentaban en la soledad de su lujoso apartamento. Es en momentos así que un hombre se enfrenta a la persona en la que se ha convertido y decide si aún puede cambiar. Si esta lucha interna te conmueve, considera suscribirte para que podamos seguir narrando historias de transformación y segundas oportunidades. Movido por ese impulso irrefrenable, Javier le hizo una oferta diferente. Usted no quiere mi dinero, lo entiendo, pero déjeme ayudarla de otra manera. Conozco un lugar seguro donde puede quedarse, un apartamento pequeño pero cálido, sin ataduras, solo como agradecimiento. Elena lo miró con desconfianza. Había aprendido a no esperar nada de nadie. Su independencia, aunque precaria, era lo único que le quedaba. Gracias, pero estoy bien, respondió, aunque el temblor en sus manos y el frío que sentía en sus huesos decían lo contrario. Su dignidad era un escudo frágil pero poderoso contra la piedad del mundo. Javier no se dio por vencido. Durante los días siguientes, buscó a Elena por las calles del distrito financiero, un hombre fuera de lugar entre los puestos de comida callejera y los callejones olvidados. Sus socios y los pocos amigos que tenía no entendían su repentino interés. ¿Te has vuelto loco? Es una indigente. Podría ser peligroso, le advirtió uno de sus colegas más cercanos, reflejando el prejuicio de un mundo que solo veía etiquetas, no personas. Pero Javier ya no escuchaba. La voz de su conciencia, despertada por el gesto de Elena, era mucho más fuerte que el cinismo de su entorno. Estaba decidido a romper el caparazón de desconfianza de la anciana, no por ella, sino por él mismo. Finalmente, la convenció de aceptar al menos una visita médica, argumentando que el invierno era demasiado duro y que solo quería asegurarse de que estuviera bien de salud. A regañadientes, Elena accedió. En el consultorio de un médico privado, la cruda realidad se reveló. El diagnóstico fue un golpe para ambos. Elena sufría de una condición cardíaca avanzada, agravada por años de malnutrición, estrés y exposición al frío. El médico fue claro. Si continuaba viviendo en la calle, no sobreviviría a otro invierno. La enfermedad se convirtió en el obstáculo más grande, pero también en el puente que finalmente conectaría sus dos mundos de una manera irrevocable. Ante la noticia, la fortaleza de Elena pareció resquebrajarse por primera vez. El miedo a la muerte se impuso sobre el orgullo de su independencia. Vio en los ojos de Javier no lástima, sino una preocupación genuina y desesperada. Él no le estaba ofreciendo caridad, le estaba ofreciendo una oportunidad de vivir. El apartamento que él había preparado para ella ya no parecía una jaula dorada, sino un refugio, un puerto seguro contra la tormenta que amenazaba con llevársela.
con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, finalmente asintió. «Está bien», susurró. Esa simple aceptación no solo cambió el curso de su vida, sino que también sembró la semilla de una transformación mucho más profunda en el alma solitaria de Javier Castillo. El apartamento era un santuario de calor y silencio, un mundo aparte de las calles heladas que Elena había llamado hogar. Apenas había tenido tiempo de maravillarse con la suavidad de un sofá de verdad, o la vista de la ciudad desde una ventana que no estaba empañada por el frío, cuando un dolor agudo y repentino le atravesó el pecho. Fue como un rayo que le robó el aire y la dobló en dos, sus manos buscando instintivamente el corazón que la traicionaba. Javier la encontró en el suelo, pálida y con los ojos cerrados, el pánico apoderándose de él con una ferocidad que no había sentido desde la llamada que le anunció la muerte de su madre. El lujo del apartamento se volvió irrelevante. Las paredes se cerraron sobre él mientras llamaba a emergencias, su voz, usualmente tan controlada, quebrándose por el miedo a revivir la misma pesadilla, la misma impotencia. Las horas en la sala de espera del hospital fueron una tortura silenciosa, un purgatorio de paredes blancas y el olor antiséptico que le traía recuerdos amargos. Cada tic-tac del reloj en la pared era un eco de los minutos que había perdido, del tiempo que no había pasado junto a su madre. Se sentó allí, con su traje de miles de dólares arrugado, despojado de toda su autoridad y poder. El dinero podía pagar la mejor habitación, los mejores especialistas, pero no podía comprar el perdón ni retroceder el tiempo. Miró sus manos, las mismas que firmaban cheques de millones de dólares, y se sintió completamente inútil. La soledad que había llenado su penthouse ahora lo ahogaba en esa silla de plástico, una soledad tan profunda que la presencia de Elena se había vuelto, en pocos días, el único ancla que le quedaba en el mundo. Cuando finalmente pudo verla, ella yacía en la cama, conectada a monitores que pitaban un ritmo frágil pero constante. Su rostro, aunque pálido, tenía una serenidad que lo desarmó. Se sentó a su lado, tomó su mano callosa con una delicadeza que no sabía que poseía, y las compuertas de su dolor finalmente se rompieron. «Elena», comenzó, su voz un susurro ronco. «Cuando la encontré, o más bien, cuando usted me encontró, pensé que quería ayudarla para pagar una deuda con mi conciencia, pero me equivoqué». Las lágrimas corrían por su rostro sin que él hiciera el menor intento por ocultarlas. «Usted me devolvió mucho más que una billetera. Usted me recordó quién quería ser, el hombre que mi madre crió. Por favor, déjeme cuidarla. Déjeme tener una familia de nuevo. La necesito». Elena lo miró, sus ojos claros y profundos reflejando no sorpresa, sino una comprensión que trascendía las palabras. A pesar de su debilidad, apretó su mano con una fuerza inesperada. Una lágrima solitaria rodó por su propia mejilla, pero en sus labios se dibujó una leve sonrisa, una que borraba años de sufrimiento. No hubo un gran discurso, no hubo condiciones. Su aceptación fue un simple gesto, un apretón de manos que sellaba un pacto no escrito. En ese cuarto de hospital, el ejecutivo millonario y la mujer que recogía latas dejaron de existir. En su lugar, nacieron dos almas solitarias que habían encontrado un refugio la una en la otra. Él ya no era un benefactor y ella no era una beneficiaria. Eran simplemente Javier y Elena, el comienzo de una familia improbable, forjada en la honestidad y la necesidad mutua. El sonido rítmico de los monitores ya no parecía una advertencia, sino una promesa de futuro. Javier se quedó a su lado, sin soltarle la mano, sintiendo cómo el inmenso vacío en su pecho comenzaba a llenarse con algo que no era culpa ni arrepentimiento, sino un propósito genuino. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en el cierre de la bolsa, en las reuniones del día siguiente o en los informes de rendimiento. Su mundo se había reducido a esa habitación,
a la calidez de la mano de Elena en la suya y a la certeza de que su vida, al igual que la de ella, acababa de empezar de nuevo. La redención no había llegado a través de una transacción millonaria, sino a través de un acto de bondad que le fue devuelto, sanando heridas que él ni siquiera sabía que seguían abiertas. La recuperación de Elena fue lenta pero constante, un viaje de regreso a la vida que se desarrolló no en la soledad de las calles, sino en el calor del hogar que Javier le había ofrecido. El penthouse de Tribeca, antes un mausoleo de lujo minimalista y silencio, comenzó a respirar. El aroma del café recién hecho por las mañanas y los guisos caseros de Elena reemplazaron el aire estéril. Pequeñas macetas con hierbas aparecieron en el alféizar de la ventana, un toque de verde vibrante contra el gris de los rascacielos. La risa suave de Elena, contando historias de su juventud, llenaba los espacios que antes solo ocupaba el eco de la soledad de Javier. Él redescubrió el placer en las cosas simples, compartir una comida sin prisa, escuchar el murmullo de la televisión por la noche o simplemente saber que no estaba solo. La presencia de Elena no solo ocupó un cuarto de huéspedes, reclamó el alma de la casa. Esta nueva realidad transformó a Javier de adentro hacia afuera. El rugido de Wall Street se convirtió en un ruido de fondo distante. Redujo drásticamente sus horas de trabajo, delegando responsabilidades que antes consideraba insustituibles. La obsesión por las ganancias fue reemplazada por una misión mucho más profunda. Inspirado por la resiliencia de Elena y atormentado por el recuerdo de su madre, a quien sentía que había fallado, canalizó su fortuna y su formidable energía en un nuevo proyecto. Creó la Fundación Isabella Castillo, en honor a su madre, una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar refugio, atención médica integral y, sobre todo, dignidad a las personas mayores que vivían en las calles. Ya no construía un imperio financiero para sí mismo, ahora construía un legado de compasión, un puente para que otros pudieran cruzar de la desesperación a la esperanza, tal como Elena lo había hecho por él. 2 años después, bajo un cielo azul y despejado de otoño, se inauguró el primer centro de acogida de la Fundación. Era un edificio moderno y cálido, diseñado para ser un hogar, no un simple albergue. Javier estaba en el podio, hablando no de cifras y retornos de inversión, sino de segundas oportunidades y del poder de un simple acto de bondad. Pero el verdadero honor del día fue para Elena. Radiante, con una salud que desmentía su pasado, se acercó para cortar la cinta inaugural en medio de los aplausos de docenas de residentes, hombres y mujeres, cuyas vidas también habían sido tocadas por la Fundación. Sus ojos se encontraron con los de Javier, y en esa mirada compartida no había gratitud de uno hacia el otro, sino el reconocimiento mutuo de haber salvado juntos sus propias vidas, construyendo una familia sobre los cimientos de la integridad. Más tarde, sentados en un banco del jardín del nuevo centro, observaban en silencio el ir y venir de los residentes. La paz era palpable. En ese momento, una joven abogada, absorta en una llamada en su celular, pasó apurada junto a ellos y, sin darse cuenta, dejó caer un fajo de documentos. Antes de que Javier pudiera reaccionar, Elena se levantó con una agilidad sorprendente, recogió los papeles y se los entregó a la joven con una sonrisa amable. El ciclo se completaba, no como un evento extraordinario, sino como una simple y continua elección de hacer lo correcto. Historias como la de Javier y Elena nos demuestran que una sola acción puede encender una cadena de bondad. Para que podamos seguir compartiendo estos recordatorios de esperanza, tu apoyo al suscribirte es lo que nos permite mantener estas voces vivas y resonando en un mundo que tanto las necesita.